Te damos la bienvenida a la materia Ingeniería de Requerimientos. En esta clase, nos adentraremos en el fascinante mundo de los casos de uso, un componente esencial en la ingeniería de sistemas. Exploraremos cómo estos casos ayudan a definir y documentar las interacciones entre los usuarios y el sistema, asegurando que se cumplan los requisitos funcionales. Prepárate para descubrir cómo los casos de uso no solo facilitan la comunicación entre desarrolladores y clientes, sino que también son fundamentales para la documentación y las pruebas del sistema. Comencemos este viaje de aprendizaje juntos. El modelo de comportamiento es una representación clave en la ingeniería de sistemas, ya que ilustra cómo un sistema responde a estímulos externos desde la perspectiva del usuario. Este modelo se centra en las acciones y reacciones del sistema, describiendo su funcionalidad sin entrar en detalles de implementación. En esta clase, nos enfocaremos en el diagrama de casos de uso, una herramienta poderosa para visualizar estas interacciones. A través de ejemplos y ejercicios, aprenderemos a identificar y documentar los casos de uso que capturan los requisitos funcionales del sistema, asegurando que se alineen con las expectativas del usuario. Los casos de uso tienen una rica historia que se remonta a 1987, cuando fueron introducidos por Ivar Jacobsen. Posteriormente, se integraron en el lenguaje unificado de modelado, UML, por Bosch y Rumbaugh, convirtiéndose en un elemento esencial en la industria del software. Estos casos de uso permiten describir secuencias de acciones que un sistema debe ejecutar para lograr un resultado específico, enfocándose en el qué en lugar del cómo. A lo largo de los años, los casos de uso han evolucionado para facilitar la comunicación entre desarrolladores y clientes, asegurando que los sistemas cumplan con los requisitos funcionales esperados. Los casos de uso son descripciones detalladas de secuencias de acciones que un sistema realiza para alcanzar un resultado deseado. Se centran en el comportamiento del sistema desde la perspectiva del usuario, especificando qué debe hacer el sistema sin detallar cómo se implementa. Este enfoque permite a los desarrolladores y clientes acordar los requisitos del sistema de manera clara y concisa. Los casos de uso son fundamentales para documentar las funciones del sistema, definir los roles de los actores involucrados y generar documentación de usuario y pruebas funcionales. A través de ejemplos prácticos, exploraremos cómo crear y utilizar casos de uso efectivos. Los casos de uso son herramientas esenciales en la ingeniería de sistemas, ya que documentan las funciones del sistema y los roles de los actores involucrados. Facilitan la comunicación entre desarrolladores y clientes, permitiendo un acuerdo claro sobre los requisitos del sistema. Además, los casos de uso son fundamentales para generar documentación de usuario y pruebas funcionales, asegurando que el sistema cumpla con las expectativas del usuario. A lo largo de esta clase, exploraremos cómo los casos de uso pueden mejorar la calidad del software, reducir errores y facilitar el desarrollo ágil, proporcionando ejemplos concretos de su aplicación en proyectos reales. Los casos de uso se componen de varios elementos clave: actores, casos de uso y diagramas de casos de uso. Los actores son entidades externas que interactúan con el sistema, como personas, departamentos u otros sistemas. Los casos de uso describen las funciones requeridas del sistema, mientras que los diagramas de casos de uso visualizan las relaciones entre los actores y los casos de uso. En esta clase, profundizaremos en cada uno de estos componentes, explorando cómo identificarlos y documentarlos de manera efectiva. A través de ejemplos y ejercicios, aprenderemos a crear diagramas de casos de uso claros y concisos que capturen los requisitos funcionales del sistema. Los actores son elementos fundamentales en los casos de uso, representando a entidades externas que interactúan con el sistema. Pueden ser personas, departamentos u otros sistemas que ingresan o reciben información del sistema. Identificar correctamente a los actores es crucial para definir los casos de uso, ya que determina quién interactúa con el sistema y cómo lo hace. En esta clase, exploraremos técnicas para identificar actores, considerando preguntas clave como quién está interesado en ciertos requisitos, quién se beneficiará del sistema y quién intercambiará información con él. A través de ejemplos prácticos, aprenderemos a representar actores de manera efectiva en los diagramas de casos de uso. La identificación de actores es un paso crucial en la creación de casos de uso. Para lograrlo, es importante responder a preguntas clave como: ¿quién está interesado en ciertos requisitos? ¿Quién usará el sistema? ¿Quién se beneficiará de su uso? ¿Quién intercambiará información con el sistema? ¿Quién lo mantendrá? Estas preguntas ayudan a identificar los roles que interactúan con el sistema, asegurando que todos los actores relevantes sean considerados. A través de ejemplos y ejercicios, aprenderemos a identificar actores de manera efectiva, evitando la duplicación innecesaria y asegurando que cada actor represente un rol único en el sistema.
Identificar buenos y malos actores es esencial para crear casos de uso efectivos. Un buen actor representa un rol claro y único en el sistema, mientras que un mal actor puede duplicar roles o crear confusión. Por ejemplo, en un sistema de inscripción, un alumno nuevo y un alumno recursante pueden desempeñar el mismo rol, por lo que no es necesario desglosarlos en dos actores distintos. Ya al mismo modo, un ayudante de cátedra que actúa como alumno y profesor no requiere un nuevo actor. A través de ejemplos prácticos, exploraremos cómo identificar y representar actores de manera efectiva, asegurando que cada uno cumpla un rol específico en el sistema. Los casos de uso describen secuencias de acciones que un sistema realiza para producir un resultado valioso para un actor. Estos casos especifican el comportamiento del sistema, representando requisitos funcionales clave. La sintaxis para nombrar un caso de uso es verbo y sustantivo, como consultar curso. Este enfoque ayuda a definir claramente las funciones del sistema desde la perspectiva del usuario. A través de ejemplos prácticos, exploraremos cómo identificar y documentar casos de uso efectivos, asegurando que capturen todos los requisitos funcionales necesarios para el sistema y faciliten la comunicación entre desarrolladores y usuarios. La identificación de casos de uso es un proceso crítico que requiere responder a preguntas clave. ¿Cuáles son las tareas de cada actor? ¿Qué casos de uso crearán, almacenarán, modificarán o eliminarán información? ¿Algún actor necesita informar al sistema sobre cambios externos? Estas preguntas ayudan a identificar los casos de uso necesarios para capturar todos los requisitos funcionales del sistema. A través de ejemplos y ejercicios, aprenderemos a identificar casos de uso de manera efectiva, asegurando que sean completos tanto temporal como funcionalmente, y que representen adecuadamente las interacciones entre actores y el sistema. Crear buenos casos de uso es esencial para capturar correctamente los requisitos funcionales del sistema. Un buen caso de uso debe ser completo de principio a fin y representar todas las interacciones necesarias. Por ejemplo, un caso de uso que describe la inscripción de un alumno debe incluir todas las acciones necesarias, desde la selección del curso hasta el registro y la comunicación con sistemas externos. A través de ejemplos prácticos, exploraremos cómo identificar y corregir malos casos de uso, asegurando que cada uno sea completo y represente adecuadamente las interacciones entre actores y el sistema. Las relaciones en los casos de uso son fundamentales para representar cómo interactúan los actores y los casos de uso entre sí. Existen varios tipos de relaciones: asociación, dependencia, inclusión y extensión, y generalización/especialización. Cada tipo de relación tiene un propósito específico y ayuda a modelar las interacciones de manera clara y concisa. En esta clase, exploraremos cada tipo de relación en detalle, utilizando ejemplos prácticos para ilustrar cómo se aplican en la creación de diagramas de casos de uso. Aprenderemos a identificar y representar relaciones de manera efectiva, asegurando que capturen todas las interacciones necesarias en el sistema. Las relaciones de asociación, también conocidas como relaciones de comunicación, representan la interacción entre actores y casos de uso. Estas relaciones modelan la comunicación entre el actor y el caso de uso, indicando si el actor envía, recibe o intercambia información con el caso de uso. En esta clase, exploraremos cómo identificar y representar relaciones de asociación en los diagramas de casos de uso, asegurando que capturen todas las interacciones necesarias entre actores y el sistema. A través de ejemplos prácticos, aprenderemos a utilizar estas relaciones para modelar de manera efectiva las interacciones en el sistema. Las relaciones de dependencia por inclusión se utilizan para evitar la repetición de flujos de eventos en varios casos de uso. Al identificar casos de uso comunes, se pueden llevar a un nuevo caso de uso que sea común a ambos, reutilizando su comportamiento. Por ejemplo, el caso de uso validar cliente puede ser utilizado por otros casos de uso como realizar pedido y consultar pedido. En esta clase, exploraremos cómo identificar y representar relaciones de inclusión en los diagramas de casos de uso, asegurando que capturen todas las interacciones necesarias y eviten la duplicación innecesaria de flujos de eventos. Las relaciones de dependencia por extensión se utilizan cuando ciertos eventos en un caso de uso ocurren solo bajo condiciones específicas. Estos eventos se trasladan a un caso de uso aparte, simplificando el caso de uso base. Por ejemplo, realizar pedido urgente extiende el caso de uso base realizar pedido con eventos adicionales necesarios para la urgencia. En esta clase, exploraremos cómo identificar y representar relaciones de extensión en los diagramas de casos de uso, asegurando que capturen todas las interacciones necesarias y permitan la flexibilidad en la ejecución de casos de uso bajo condiciones específicas. Las relaciones de generalización/especialización permiten definir categorías generales de actores y especializarlas.
Esto es útil para representar la herencia en el paradigma de programación orientado a objetos. Un actor puede tener una flecha hacia otro actor para indicar que puede iniciar los casos de uso de ese otro actor. En esta clase, exploraremos cómo identificar y representar relaciones de generalización /diagonal especialización en los diagramas de casos de uso, asegurando que capturen todas las interacciones necesarias y permitan la reutilización de comportamientos comunes entre actores relacionados. Los diagramas de casos de uso son herramientas visuales que muestran un conjunto de casos de uso, actores y sus relaciones. Permiten visualizar el comportamiento del sistema de manera global o parcial, dependiendo del nivel de detalle deseado. En este diagrama, los actores primarios se ubican a la izquierda, los casos de uso en el centro y los actores secundarios a la derecha. A través de ejemplos prácticos, exploraremos cómo crear diagramas de casos de uso efectivos, asegurando que capturen todas las interacciones necesarias y proporcionen una representación clara y concisa del comportamiento del sistema. Los actores temporales son un tipo especial de actor que no dispara acciones por sí mismo, sino que lo hace el paso del tiempo. Estos actores se representan con un reloj y una flecha punteada hacia el caso de uso, indicando la periodicidad de la acción. Por ejemplo, diariamente el sistema proporciona al departamento de alumnos las vacantes disponibles por curso. En esta clase, exploraremos cómo identificar y representar actores temporales en los diagramas de casos de uso, asegurando que capturen todas las interacciones necesarias y permitan la automatización de acciones basadas en el tiempo. Hemos llegado al final de esta clase, donde exploramos los componentes principales de los casos de uso, los actores principales, secundarios y temporales, los tipos de relaciones y los diagramas de casos de uso. A través de ejemplos prácticos y ejercicios, aprendimos a identificar y documentar casos de uso efectivos, asegurando que capturen todos los requisitos funcionales necesarios para el sistema. Te esperamos en la clase en vivo de esta semana, donde profundizaremos en estos conceptos y resolveremos cualquier duda que puedas tener. No olvides realizar el desafío semanal. Hasta la próxima clase. Para profundizar en los temas tratados en esta clase, te recomendamos las siguientes lecturas: Del Águila Cano y M2019. Ingeniería de requisitos. Material didáctico. Cuaderno de teoría, volumen 35. Universidad Almería. Ramos, D. Noriega, R. Laínez, J. R. y Durango, A2017. Curso de Ingeniería de Software, segunda edición. eCampus Academy. Vázquez, C.E. y Simoes, GS2016. Ingeniería de requisitos, software orientado al negocio. Brassport. Estas obras te proporcionarán una comprensión más profunda de la ingeniería de requisitos y su aplicación en el desarrollo de software.